Consideremos dos planos conductores que forman un ángulo de 60 grados y la situación es algo más o menos así. Todo el espacio infinito, evidentemente, sería un conductor y únicamente la región entre que contiene ese ángulo de 60 pues es la que no es conductor. Y ahí justamente colocamos en la bisectriz de ese ángulo una carga Q en el punto A, B y 0. Digamos que estamos viendo desde la parte positiva del eje Z. La situación en este caso es recordar que si tenemos un plano, una porción infinita, y hay una carga Q, pues nosotros logramos que el potencial es cero colocando una carga imagen menos Q a la misma distancia. Y en este caso, lo que tenemos es potenciales que está, el potencial es cero porque todo el conductor está aterrizado. Entonces la situación de que el plano va a ser como un espejo. Entonces, imaginemos que tuviéramos un caso que fueran, que en vez de ser 60, en vez de ser 60, el ángulo fuese 90, el ángulo entre los dos planos. Y que en un punto A, B, 0, colocamos los, la carga real. Entonces, esta superficie y esta superficie y todo el conductor, pues tiene potencial cero, puesto que no está tierra. Entonces, si veo esta porción, incluyendo todo esto, esta línea, o la línea x igual a 0, en la línea x igual a 0 en todo, en esta parte, y en esta parte realmente aquí no interesa, pero en toda la línea x es igual a 0, el potencial es 0 si coloco una carga imagen a la misma distancia y opuesta. Ahora, también debo lograr que en toda esta línea, en esta parte que me interesa y en esta parte que realmente no interesa, pero en que en toda esta línea también el potencial sea cero, o sea que debería colocar una carga menos Q a una distancia igual, solo que reflejada en la superficie del conductor en verde. Pero si veo la primera superficie en azul, tener una de este lado y otra de este lado, negativas, opuestas, perdón, a la misma distancia garantiza que el potencial sea cero. Pero ahora tengo otra de este lado. O sea que si tengo el plano, tengo una, dos, tres o las que sean, debe tener la misma cantidad para que cada una con la otra logren que el potencial sea cero ahí. Entonces tendría que existir otra carga de forma que tengamos acá eh, potencial cero tanto en línea en azul y automáticamente potencial cero en línea verde, porque con respecto a la línea verde tengo dos de este lado a la misma distancia. Con respecto a la línea en azul tengo dos de este lado opuestas a la misma distancia. Entonces aquí tendría que ser Q. La situación que como el conductor es todo esto, y extendiéndose al infinito, tendríamos tres cargas imágenes.
forma que cuando vayamos a ver el problema equivalente que me olvido del conductor, lo que veo son las cargas imagen, que son puntuales, se vuelve más trabajoso porque tendría que colocar de esta tendría una carga Q, una carga menos Q, una carga Q, una carga menos Q, y debo calcular el potencial en un punto arbitrario fuera del conductor, ¿no? Entonces debería definir un vector R1, un vector R2, un vector R3, R4, y el potencial pues sería simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R1 menos Q sobre R2 más Q sobre R3 menos Q sobre R3 es negativo, entonces sería menos Q sobre R3. Aquí debería ser R3. Entonces es menos Q sobre R3 más Q sobre R4. Y realmente no es que tenga que determinar eh, de una forma diferente cuántos son las cargas imágenes y dónde tienen que estar ubicadas. Es que uso el mismo resultado. Uso el mismo resultado que se dedujo en el primer ejercicio, solo que hay que ir modificando esa condición. En este caso no me preocupo entonces por justificar por qué son cargas puntuales, sino que esta relación automáticamente me cumple la condición de frontera, me satisface la condición de Laplace por el teorema de unicidad, entonces es la solución. Solo que si calculamos el campo con menos el gradiente del potencial, debería suceder dos cosas. En primer lugar, al ver la carga real y el plano, bueno, los dos planos, las líneas de campo tendrían que ser nuevamente perpendiculares a las superficies, o sea que aquí debe quedar normal en x igual 0 y en y igual 0 también. O sea que si encuentro el campo, cuando evalúe en x igual a 0, lo único que me debe quedar es una componente en x, que son estas de acá. Y cuando evalúe en y igual a 0, lo que me debe quedar es una componente en y, que son estas de acá. Y por lo tanto, al tener dos superficies con componentes normales, quiere decir que tendría una densidad de carga superficial 1, densidad de carga superficial 2, que no tienen por qué ser iguales. Es más, no lo van a hacer porque si fuesen variables, esta dependería de y y de z, esta dependería de x y de z. Pero en todo caso, al hablar de cuánto hay de carga inducida 1, pues sería la integral de la densidad 1 diferencial de área en la parte esta, que debemos considerar que la variable y va de 0 a infinito, y cuando vea la carga inducida en la otra sería la integral diferencial de área 2, que la variable x iría de 0 a infinito, pero que la carga neta de imágenes
tiene que ser igual a la suma Q1 más Q2. Es decir que la carga neta de imágenes, que son 3 imágenes, 2 negativas y una positiva, las 3 imágenes menos Q, me daría una carga menos Q, y esto es igual a Q1 más Q2, pero no son iguales. No necesariamente Q1 es igual a Q2. Un problema interesante podría ser calcular Q1, calcular Q2 y probar que al sumarlas me da menos Q. Eso quizás lo podrán encontrar en un problema bastante común en muchos libros, pero quizás en el libro de Marcusan podrán encontrar el resultado. Ahora, ¿hay algún caso, algún momento, sí, alguna relación para la cual Q sub 1 sea igual a Q sub 2, pero tendrían que buscarla ustedes? Partiendo de esa idea, vamos a este de acá. Entonces la idea es, y por eso he extendido estas líneas, si aparece una carga de este lado, alguna carga de este lado, debo reflejarla en el otro. O si aparece alguna carga de este lado para el otro plano, si aparece una carga de este lado, debo reflejar el otro, y al final de cuentas debo ver si se logra un balance. En el sentido siguiente. Para esta carga Q de acá, entonces lo que tendría que, voy a borrar un poco acá. Ok, para esta carga Q tendría que colocar una a la misma distancia, solo que negativa. Menos Q. Voy a marcar estas líneas solo para guiarme. Ok, entonces coloco esta Q que está a esta distancia de acá. Luego, si reflejo el reflejo en lo que tengo marcado en amarillo, esta distancia igual a esta, y tendría entonces Q. Luego, si reflejo en la verde, tendría menos Q. Pero ahora esta menos Q tengo que reflejarla en la amarilla, y quedaría Q. Pero luego esta Q tengo que reflejar en la verde, y tendría menos Q. Pero si reflejo esta en amarilla, ya queda reflejada, o queda su reflejo esta. O sea que en este caso tenemos 5 cargas imágenes, y lo interesante y bastante útil es que esas cargas imágenes quedan contenidas en un hexágono, en las esquinas o los vértices de un hexágono. Propiedad bastante útil. Si ustedes van al libro de Sadiku, hay un problema interesante que habla de que hay un ángulo cualquiera digamos beta, y que el número de imágenes requeridas es 360 entre beta menos 1. Particularmente en este problema, obsérvese que el ángulo es 60, entonces quedaría
6 menos 1, se requieren 5 imágenes. Es algo bastante útil. Si beta, por ejemplo, fuera 90, quedaría 4, quedarían 3 imágenes, que es justamente el problema que mencionamos al principio. Luego, pues al tener ya las cargas, lo que tendríamos que considerar es la ubicación, ¿no? Tomar un punto cualquiera y decir un R1, R2, R3, R4, R5, o sea, dar todos los vectores de posición. Pero lo interesante es que si por ejemplo me piden la fuerza que el conductor hace sobre la carga real, lo puedo ver en reemplazar al conductor por la fuerza que las 5 imágenes, cargas imágenes, hacen sobre la carga real. Ya me voy a un problema más simple porque lo único que tengo que hacer es medir distancias, porque tendría una fuerza entre cargas puntuales que se evalúa rápidamente con la ley de Coulomb. ¿Qué puede ocurrir en un problema donde, por ejemplo, aquí dice 360 entre beta, pero bueno, y si beta es, por ejemplo, 40? ¿Qué sucede? O si beta es 50. El problema va a ser que en ese caso, si son 50, quedaría 7.2, quedaría 6.2. No puedo decir que necesito 6.2 cargas puntuales. Entonces imaginemos que, y para hacerlo un poquito con ángulo, vamos a ver, digamos que voy a trazar una línea y voy a dar justamente un ángulo de 70. Que los dos conductores ahora están a 70. Que en la bisectriz ahí está la carga real. Entonces, es mi historia. Tengo que reflejar en esta superficie y reflejar en esta superficie. Entonces, si reflejo en esta, voy a tratar de dibujarlo bastante a escala para que veamos qué sucede. Si reflejo en esta, aquí me queda un menos Q. Si reflejo en la otra, quedaría más o menos por acá, un Q. Si reflejo en esta, quedaría menos Q. Si reflejo en esta, buscando que las distancias sean iguales, quedaría un Q. Pero vean que si reflejo en esta, quedaría aquí un menos Q. Si reflejo en esta, quedaría aquí un Q. Después si reflejo en la otra, quedaría por acá. Y la situación que para ese ángulo empiezo a agregar y agregar y agregar cargas, imágenes de manera infinita. En el caso este no, porque cuando llegaba a esta acá, al reflejar, coincidía con la inicial. En algún momento empecé a reflejar y el reflejo de una imagen era justamente la real. Pero aquí eso no va a ocurrir. Claro, uno podría plantear
un potencial como el potencial de la carga real más un potencial o una sumatoria infinita de potenciales de cargas e imágenes. Situación muy parecida a que tuviéramos dos planos infinitos que son paralelos, y que digamos que todo este es conductor, que todo este es conductor, y coloco una carga puntual acá, justo a la mitad. Entonces, por el método de imágenes tendría que, en primer lugar, reflejar esta, pondría menos Q, luego aquí tendría que reflejar esta, pondría menos Q, pero esta tendría que reflejarla acá, entonces toda esta distancia menos Q, luego esta tendría que reflejarla acá, aparecería Q, y esto evidentemente pueden observar que va a ir apareciendo de forma infinita. Se podría plantear nuevamente el potencial como el potencial de la carga real más una sumatoria infinita de los potenciales de las cargas imágenes. Pero en ese caso ya quizás ya no tendríamos ventaja o alguna ventaja usar imágenes. Diríamos que falla en cierto sentido. En realidad es que al tener una cantidad infinita de cargas imágenes, pues perdemos la ventaja de ese método. También empezamos a complicar porque la sumatoria se vuelve una expresión en algunos casos inmanejable.